Vamos a... Pero mi secretaria no pide permiso y empieza a grabar ya. Entonces, amigos, les presento a don Augusto Martín Mancilla. Él es ingeniero, posgrado en Administración de Empresas, catedrático de Diplomados de Administración y Gestión de Recursos Humanos. Autor del libro Liderazgo y Empowerment en la Gestión Directiva. Es gerente general de MBA Consultores Asociados. En el Servicio Bahá'í es coordinador del Comité de Emergencia Nacional de la Comunidad Bahá'í del Perú y miembro del equipo de colaboradores del Departamento de Asuntos Externos. Ha sido miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís del Perú y secretario nacional. Bueno, amigos, está presentado. Él tiene los micrófonos abiertos. Cuando lo estime, por supuesto, están ahí. Muchas gracias, estimado amigo Víctor. Muy buenas tardes, amigos. Realmente me siento muy contento, muy feliz de visitarlos por primera vez en su reunión de los lunes y espero que pueda estar también en otra oportunidad nuevamente. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que, por supuesto, forma parte de la gran cantidad de importantes eventos que realizó el amado maestro Abdul Baha. En esta oportunidad deseo tratar la visita y conferencia que realizó Abdul Baha en Stanford. Pero el objetivo también de esta charla es poder brindar una breve reseña histórica sobre el viaje de Abdul Baha a los Estados Unidos, su visita y principales extractos de la conferencia magistral que realizó ante un gran auditorio compuesto por más de 2.000 personas en la prestigiosa Universidad de Stanford. Entonces, he preparado unas diapositivas para este momento y quisiera comenzar esta exposición con las palabras del amado guardián Shoghi Effendi, quien en el libro Dios pasa dio una profunda y muy sentida expresión y calificación de su amado abuelo Abdul Baha. Él es y debe ser por siempre considerado, en primer lugar, el centro del convenio, inigualado y que todo lo abarca, su más exaltada obra maestra, el inmaculado espejo de su luz, el perfecto ejemplo de sus enseñanzas, el infalible intérprete de su palabra, la representación de todo ideal Bahá'í, la encarnación de toda virtud Bahá'í, la más poderosa rama brotada de la antigua raíz, el miembro de la ley de Dios, el ser alrededor del cual giran todos los nombres, la fuente de la unidad de la humanidad, la insignia de la paz mayor, la luna del orbe central de esta sacratísima dispensación, tratamientos y títulos que están implícitos y encuentran su expresión más verdadera, elevada y justa en el mágico nombre de Abdul Baha. Amigos, en el año 1908, luego de su liberación, Abdul Baha comenzó a hacer planes para compartir en persona las enseñanzas bahá'ís con el mundo más allá de Oriente Medio. 2 años después se dirigió primero a Egipto, donde permaneció un año, y en agosto de 1911 Abdul Baha viajó a Europa. Después volvió a Egipto en invierno y partió
nuevamente en marzo de 1912 para una gira de 8 meses de duración por Norteamérica. Abdu'l-Bahá llegó a la ciudad de Nueva York en el barco SS Cedric el 11 de abril del año 1912, con 68 años de edad. Una multitud de personas lo esperó en los muelles durante horas. El remolcador que se encontró con el Cedric transportaba a varios reporteros que hablaron con Abdu'l-Bahá en la cubierta de ese barco, y quienes se sorprendieron mucho al ver la inmensa alegría de su expresión. Cuando el barco estaba junto a la Estatua de la Libertad, erguido y de frente a ella, Abdu'l-Bahá abrió los brazos en señal de saludo y dijo: allí está el símbolo de la libertad del Nuevo Mundo. Después de 40 años de prisionero, puedo decirte que la libertad no es cuestión de lugar, es una condición. Cuando uno es liberado de la prisión del yo, eso es ciertamente una liberación. Los periodistas le preguntaron a Abdu'l-Bahá por el motivo de su visita a Norteamérica. Nuestro objetivo, dijo, es la paz universal y la unidad de la humanidad. Su realización se consigue mediante la atracción y el apoyo de la opinión pública mundial. Hoy día, la paz universal es la panacea para toda la vida humana. Entre los reporteros se encontraba Wendell Phillips Dodge, periodista bahá'í de la Associated Press, quien registró estas impresiones. Su rostro era liviano en sí mismo. Es un hombre de estatura media, aunque a primera vista parecía más alto. Mientras caminaba por la cubierta hablando con los reporteros, parecía alerta y activo en cada movimiento, con la cabeza echada hacia atrás y espléndidamente sereno. Aquí podemos apreciar, amigos, al maestro Abdu'l-Bahá, acompañado con el periodista Wendell Dodge y además con sus traductores en la ciudad de Nueva York en el año 1912. Wendell Dodge se fue a presentar su historia. Fue distribuido por la Associated Press y enviado en forma abreviada a los medios de comunicación de todo el país. Cuando los lectores al día siguiente tomaron el New York Times o Tribune, el Detroit Herald, el Baltimore Sun, el Chicago Post, el Los Angeles Herald o cualquiera de las docenas de otros periódicos, se convirtieron en los primeros estadounidenses en enterarse de eso. Abdu'l-Bahá estuvo aquí. Y amigos, aquí podemos apreciar el retrato de Abdu'l-Bahá tomado la tarde en que llegó a Nueva York, el 11 de abril de 1912. Fue la primera fotografía del maestro tomada en Norteamérica. Bien, el mensaje de Abdu'l-Bahá, líder de los bahá'ís, fue un titular en uno de los diarios de la localidad. Entre ellos, en realidad, el famoso diario The New York Times. Ha llegado el momento, dice, que la humanidad alce el estandarte de la unidad del mundo humano, para que terminen las fórmulas dogmáticas y las supersticiones. Esto fue publicado el 21 de abril del año 1912. Y sobre la visita de Estados Unidos que hizo Abdu'l-Bahá, en realidad pues se efectuaron muchas reuniones, ¿no? Decenas de reuniones diversas. Y vamos a apreciar un extracto
de unos segundos, donde veremos al maestro en una de esas reuniones. Este extracto de video que he podido editar no tiene en realidad audio. Podemos ver aquí al maestro reunido con las personas, los invitados, los amigos bajáis, en una reunión en Nueva York, y se puede apreciar a su traductor de pie y también a sus traductores sentados en la parte delantera. El porte del maestro era pues inigualable. Parecía un rey, con una energía y una lucidez incomparable. Bien, los viajes de Abdul Bahá en América duraron 239 días, entre abril y diciembre de 1912. Si bien gran parte de su tiempo lo pasó en los principales centros metropolitanos del país, varias ciudades pequeñas también estaban en el itinerario. La mayoría de sus viajes a través del país eran en tren, que era la forma más conveniente de viajar de la distancia en ese momento. Pasó 10 días en Canadá y poco más de un mes en la costa norte. Y el resto del tiempo lo compartieron las ciudades y pueblos del este y centro de los Estados Unidos. Durante esta gira por Norteamérica visitó unas 40 ciudades de los Estados Unidos. Entre ellas, Wilmette, Illinois, donde colocó la primera piedra del edificio que se convertiría en el Templo Madre de Occidente. Abdul Bahá llegó a San Francisco en la medianoche del 1 de octubre de 1912. Incluso antes de su llegada, los periódicos del área de la bahía informaron que se habían hecho arreglos para que hablara en la Universidad de Stanford en Palo Alto. El doctor David Starr Jordan, presidente de la Universidad de Stanford, visitó a Abdul Bahá en San Francisco y formalizó los arreglos para que Abdul Bahá se dirigiera a todo el cuerpo estudiantil y facultad de la universidad en la mañana del 8 de octubre. Muy bien, amigos, entonces llegamos a la Universidad de Stanford. Abdul Bahá llega a Stanford la mañana del 8 de octubre del año 1912, con un séquito de 29 personas que lo acompañaron. Este hecho histórico sucedió hace 109 años, ¿no? Realmente es muy interesante, hace 109 años pasó este suceso. Aquí vemos el salón de actos de la Universidad de Stanford. Y el martes 8 de octubre de 1912, poco antes de las 10 de la mañana, el salón de asambleas, con capacidad para 2.000 personas, lucía lleno, con una audiencia compuesta por estudiantes, profesores, administrativos y personalidades de la vecindad. Todos esperaban con gran expectativa la aparición de Abdul Bahá, Abbas Effendi, el líder mundial del movimiento Bahá'í. El diario Palo Altán, importante medio de publicación de comunicación de la localidad, describió: el venerable profeta, con su larga barba gris y su manto y turbante persa, dio una verdadera impresión de la reencarnación del antiguo profeta del lejano oriente. Habló en persa y sus comentarios fueron traducidos por el doctor Amin Faret, graduado de la Universidad de Illinois y también de la Universidad Johns Hopkins.
Aquí, amigos, vamos a apreciar cómo el rector de la Universidad de Stanford, denominado presidente de la Universidad de Stanford, el doctor David Starr Jordan, realiza una presentación sobre Abdu'l-Bahá. Es de nuestra parte tener con nosotros, por cortesía de nuestros amigos persas, a uno de los grandes maestros religiosos del mundo, uno de los sucesores naturales de los antiguos profetas hebreos. A veces se dice que es el fundador de una nueva religión. Sin embargo, no es exactamente una religión nueva. La religión de la hermandad, de la buena voluntad, de la amistad entre los hombres y naciones, que es tan antigua como puede ser el buen pensar y el buen vivir. Se puede decir en cierto sentido que es la más antigua de las religiones. Ahora tengo el gran placer y también el gran honor de presentarles a Abdu'l-Bahá. Imagínense, señores, por unos momentos, que cada uno de ustedes se sienta, está cómodamente sentado en una de estas butacas para escuchar la palabra del maestro, cuya imagen vemos al frente con una gran ternura y amor por la humanidad. Abdu'l-Bahá empezó diciendo: los mayores logros en el mundo de la humanidad han sido siempre científicos en su naturaleza. Es el descubrimiento de la realidad de las cosas. Siempre que me encuentro en el hogar de la ciencia, pues esta es una de las grandes universidades del país y muy conocida en el extranjero, siento una gran alegría especial. La mayor alabanza es para aquellos que dedican sus energías a la ciencia, y el lugar más noble es aquel donde se enseñan y aprenden las ciencias y las artes. La ciencia siempre ha iluminado el mundo de la humanidad. Es la causa de eterno honor para el hombre, y su soberanía es mucho mayor que la soberanía de los reyes. El dominio de los reyes tiene un final. El rey puede ser destronado, pero la soberanía de la ciencia es eterna y sin fin. Consideren a los filósofos de tiempos pasados. Su influencia y dominio aún están de manifiesto en el mundo. Los reinos griego y romano han pasado a pesar de toda su grandeza. Las antiguas soberanías de Oriente no son sino recuerdos, mientras que el poder y la influencia de Platón y Aristóteles aún existen. Incluso ahora, en las escuelas y universidades del mundo, sus nombres son venerados y conmemorados. Pero, ¿dónde oímos ensalzar los nombres de reyes pasados? Son olvidados y descansan en el valle del olvido. Es evidente que la soberanía de la ciencia es mayor que el dominio de los gobernantes. Los reyes han invadido países y conquistado mediante el derramamiento de sangre. Pero el científico, a través de sus benéficos logros, invade las regiones de la ignorancia, conquistando el reino de las mentes y los corazones. Por tanto, sus conquistas son eternas. Un momentito que
Se han movido aquí las diapositivas y vamos a continuar. Perdón, se fue por acá. Quiera Dios que logren un progreso extraordinario en este centro de educación, que se conviertan en luces radiantes, inundando con luz los oscuros rincones de la ignorancia. Como el principio fundamental de las enseñanzas de Baha'u'lláh es la unidad del mundo de la humanidad, hablaré sobre la unidad intrínseca de todos los fenómenos, nos dice el maestro. Este es uno de los temas profundos de la filosofía divina. Básicamente, todo lo existente pasa por los mismos grados y fases de desarrollo. Y cualquier fenómeno abarca a todos los demás. Un antiguo dicho de los filósofos árabes dice: todas las cosas están contenidas en todas las cosas. Es evidente que todo organismo material es una expresión compuesta de elementos simples e individuales. Y un elemento celular o átomo tiene su travesía y recorrido por las diferentes y marcadas etapas de la vida. Por ejemplo, los elementos celulares que entran en la composición de un organismo humano fueron en cierto momento una parte componente del reino mineral, sujeto a cambios y transferencias en el estado mineral. Luego fueron trasladados al reino vegetal, donde ingresaron en diferentes grados y estaciones. Luego alcanzaron el plano animal, apareciendo en formas de organismos animales, hasta que finalmente, en sus transferencias y recorridos, alcanzaron al reino humano. Posteriormente volverán a su estado elemental primordial, en el reino mineral, estando sujeto, por así decirlo, a infinitos viajes de un grado de existencia a otro, pasando por todas las etapas del ser y de la vida. Siempre que aparece en cualquier forma o imagen distinta, tiene sus oportunidades, virtudes y funciones. Es evidente que todos los fenómenos del ser material son fundamentalmente uno. Del compañerismo y la fusión de los átomos surge la vida. En su armonía y fusión existe siempre una eterna novedad en la existencia. Es resplandor, plenitud, es la consumación, es la vida misma. En este mismo instante, las energías físicas y fuerzas naturales que podemos observar están todas en paz. El sol está en paz con la tierra, sobre la que brilla. El suave soplo del viento está en paz con los árboles. Todos los elementos están en armonía y equilibrio. Un ligero disturbio o desacuerdo entre ellos puede causar otro terremoto e incendio, como el de San Francisco, ocurrió en el año 1906. Un choque físico o una pequeña riña daría como resultado un violento cataclismo de la naturaleza. Esto sucede en el mundo mineral. Meditad entonces sobre los efectos de la discordia y los conflictos en el reino humano, tan superior al de la existencia inerte. ¿Cuán grande es la catástrofe presente si tenemos en cuenta que el hombre está dotado por Dios de mente y de intelecto,
En verdad, la mente es el don supremo de Dios. Ciertamente, el intelecto es la luz de Dios. Esto es claro y evidente. Todas las ciencias y artes que ahora disfrutamos y utilizamos fueron una vez misterios y, de acuerdo con los mandatos de la naturaleza, deberían haber permanecido ocultas y latentes, pero el intelecto humano ha roto las leyes que las rodean y ha descubierto las realidades subyacentes. Ha clasificado y adaptado estas leyes a las necesidades y usos humanos, siendo esto contrario a los postulados de la naturaleza. Por ejemplo, la electricidad fue una vez una fuerza natural latente. Hubiera continuado oculta si el intelecto humano no la hubiera descubierto. El hombre ha roto todas las leyes de su ocultismo. Ha extraído esta energía de la invisible tesorería del universo y la ha hecho visible. ¿Acaso no es un logro extraordinario que esta pequeña criatura, el hombre, haya encerrado una fuerza cósmica irresistible en una lámpara incandescente? Oriente puede comunicarse con Occidente en pocos minutos. Este es un milagro que trasciende el control de la naturaleza. El hombre toma la voz humana y la almacena en un fonógrafo. La voz, naturalmente, debería ser libre y transitoria, de acuerdo con la ley y el fenómeno del sonido. Pero el hombre detiene sus vibraciones y la pone en una caja, desafiando las leyes de la naturaleza. Todos los descubrimientos humanos fueron una vez secretos y misterios, sellados y almacenados en el seno del universo material, hasta que la mente del hombre, que es la mayor de las refulgencias divinas, los penetró y los subordinó a su voluntad y propósito. A pesar de este supremo don de Dios, que es el mayor poder en el mundo de la creación, el hombre continúa luchando y guerreando, matando a sus semejantes con la ferocidad de un animal salvaje. ¿Acaso es esto digno de su elevada posición? No. Si los animales son salvajes y feroces, es simplemente su medio de subsistencia y preservación. Están privados de ese sagrado intelecto, ese grado intelecto que puede razonar y distinguir entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Sus acciones están justificadas y ellos no son responsables. Cuando el hombre se comporta salvaje y cruelmente con sus semejantes, no es por su subsistencia o seguridad. Su propósito es egoísta y destrucción intencional. No es digno ni justo que una criatura tan noble, dotada de intelecto y pensamientos elevados, capaz de maravillosos logros y descubrimientos en la ciencia y el arte, y con poder de elevadas percepciones para el logro de propósitos divinos en la vida, se dedique al derramamiento de sangre de sus semejantes en el campo de batalla. Dios ha creado al hombre noble y sublime. Lo ha convertido en un factor dominante de la creación. Le ha dotado de dones supremos.
le ha conferido la mente, la percepción, la memoria, la abstracción y los poderes de los sentidos, con el fin de hacerle la manifestación de las virtudes divinas, una luz brillante, radiante en el mundo de la creación, una fuente de vida y un agente constructivo en los infinitos campos de la existencia. Pasemos ahora, amigos, a otro tema que el maestro disertó muy sabiamente en ese momento y que se trata bajo el tema de la educación. El propósito y objetivo de las escuelas, institutos y universidades, dijo el maestro, es educar al hombre y así rescatarlo y redimirlo de las exigencias y defectos de la naturaleza y despertar en él la capacidad de controlar y disfrutar de las bondades de la naturaleza. No se pretende que el mundo de la humanidad permanezca en su condición natural. Necesita de la educación divinamente provista para él. Las santas y celestiales manifestaciones de Dios son los maestros. Ellos son los divinos jardineros que transforman las junglas de la naturaleza humana en frutales huertos y hacen que los espinos florezcan como rosas. Es evidente entonces que el propósito y la misión del hombre es rescatarse y redimirse de los defectos inherentes de la naturaleza y dotarse de las virtudes ideales de la divinidad. Alabado sea Dios, pues me encuentro en una asamblea cuyos miembros son amantes de la paz y defensores de la unidad internacional. Los pensamientos de todos los presentes están concentrados en la unidad del mundo de la humanidad. Y su ambición es servir a la causa del mejoramiento y superación del hombre. Ruego a Dios que os confirme y ayude para que cada uno de vosotros se convierta en un profesor emérito en el mundo del conocimiento científico. Un fiel estandarte, portador de paz y lazos de amistad entre los corazones de los hombres. Hace 50 años, Baha'u'lláh declaró la necesidad de la paz entre las naciones y la esencia de la conciliación entre las religiones del mundo. Él anunció que la base fundamental de todas las religiones es una, que la esencia de la religión es el compañerismo entre los hombres y que las diferencias de credo existentes se deben a la interpretación dogmática y a las ciegas imitaciones que no concuerdan con lo establecido por los profetas de Dios. Él proclamó que si se investigase la realidad que subyace a las enseñanzas religiosas, todas las religiones se unirían y el propósito de Dios, que es el amor y la unión de los corazones, se lograría. Baha'u'lláh ha enfatizado muy en especial el establecimiento de la paz internacional. Bajo todas las circunstancias, la paz debe establecerse y existir entre todas las naciones. Dios ha creado una tierra y una humanidad para ser sus habitantes. Pero el hombre ha levantado y proclamado fronteras, llamándolas Alemania, Francia, Rusia, etc. Y torrentes de preciosa sangre se derraman en defensa de estas divisiones imaginarias de nuestra única
humana habitación, bajo las ilusiones de un patriotismo fantasioso y limitado. Después de todo, el derecho y título sobre un territorio o lugar de nacimiento no es sino pretensión y apego al polvo de la tierra. Vivimos sobre esta tierra solo por unos días y luego descansamos debajo de ella por una eternidad. Por lo tanto, es nuestra sepultura para siempre. ¿Es digno que el hombre luche por la tumba que le devora o por su eterna sepultura? Es mi esperanza de que ustedes, que son estudiantes de esta universidad, nunca tengan que luchar por el polvo de la tierra, que es la tumba y sepultura de toda la humanidad, sino que durante los días de su vida puedan disfrutar de la más perfecta camaradería unos con otros, como una sola familia, como hermanos, hermanas, padres y madres, unidos en paz y verdadero compañerismo. Con estas palabras, queridos amigos y amigas, el amado maestro Abdu'l-Bahá finalizó su discurso en la Universidad de Stanford. Pero ahora veremos el impacto que logró su presencia. Posteriormente, Mirza Mahmud, cronista de Abdu'l-Bahá, afirmó que cuando concluyó el discurso de Abdu'l-Bahá, toda la audiencia se sintió abrumada por la admiración y los aplausos sacudieron el edificio hasta sus cimientos. Al culminar su discurso, Abdu'l-Bahá fue entrevistado por un reportero del periódico estudiantil, que luego publicó: Abdu'l-Bahá declara que la lucha internacional no es científica y es contraria a la naturaleza. Abdu'l-Bahá, junto con sus intérpretes, dieron un paseo por la universidad, por el campus, y ya están a punto de salir. Vemos ahí, siempre acompañado por sus traductores. Y luego, señores, pues Abdu'l-Bahá, profeta Bahá'í, habla en la Universidad de Stanford. Fue el titular del diario El Palo Altán, que hizo un resumen de su magistral presentación. Debajo del titular del diario dice: una gran asamblea de estudiantes y profesores llenan el auditorio para escuchar al profeta Bahá'í de Persia exponer la doctrina de un nuevo día para la paz internacional y la unidad religiosa de la hermandad universal. En el diario El Palo Altán se publicó una edición especial dedicada enteramente a la visita de Abdu'l-Bahá al norte de California y que contiene el texto de varios de sus discursos, incluidos los dos pronunciados en Palo Alto. Otras publicaciones contienen el texto completo de sus discursos en la Universidad de Stanford y la Iglesia Unitaria de Palo Alto, que por cierto esa exposición que realizó Abdu'l-Bahá en la Iglesia Unitaria de Palo Alto fue el mismo día, es decir, el 8 de octubre de 1912, por la noche. Tiempo después se le preguntó al doctor David Starr Jordan, rector de la Universidad de Stanford, sus impresiones sobre el maestro. Y él respondió: Abdu'l-Bahá de seguro unirá Oriente y Occidente, porque él camina por el sendero místico con pies prácticos. Bien, el maestro luego siguió visitando otras ciudades más hasta que luego se prepara
para salir de Estados Unidos a bordo del SS Celtic el 5 de diciembre del año 1912, donde iba a viajar de la ciudad de Nueva York hacia la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Esta es la última fotografía, amigos, de Abdul-Bahá tomada en Nueva York en el SS Celtic. La fotografía se publicó en el diario de Juliet Thompson, una reconocida maestra y artista bahá'í. Ahora viene una parte emotiva. Palabras de Juliet Thompson sobre la partida de Abdul-Bahá a bordo del SS Celtic. Ella dijo: fue una muerte dejar ese barco. Me paré en el muelle con May Maxwell. Las lágrimas nublaron mi vista. A través de ellos pude ver al maestro en medio del grupo de persas, agitando una mano paciente hacia nosotros. Agitó y agitó esa hermosa mano paciente, hasta que la figura se perdió de vista. Bueno, muchos años después, amigos, resulta que la biblioteca de la Universidad Stanford, institución tan prestigiosa a nivel mundial, realizó un importante anuncio de algunas obras y gestiones que había hecho. Resulta que en el boletín de la universidad se publica: las bibliotecas de la Universidad de Stanford adquieren una gran colección bahá'í. La colección incluye más de 1000 libros, cartas, fotografías y las primeras publicaciones bahá'í raras y agotadas de todo el mundo, así como otros materiales y documentos de archivo. El nuevo fondo Jack Lee y Arden Lee para estudios bahá'ís asegurará que la colección de material de archivo continúe creciendo. Esta fue una publicación del 8 de noviembre del año 2012. Es decir, amigos, 100 años después de la visita del maestro Abdul-Bahá a la Universidad de Stanford. Bien, para ir finalizando, solamente deseo citar las referencias bibliográficas que he consultado para esta charla, entre ellas un hermoso libro del señor Bal-Yusi titulado Abdul-Bahá. Como recordamos, el señor Bal-Yusi fue mano de la causa de Dios. Este libro fue publicado por la editorial Bahá'í de España en 1985. Un segundo libro muy importante es La promulgación de la paz universal, de Abdul-Bahá. Luego también se consultó el New York Times, el diario Palo Altam, la referencia de la biblioteca de la Universidad de Stanford sobre Abdul-Bahá en Nueva York. Esto último que menciono se encuentra en la biblioteca Bahá'í, esa biblioteca virtual que tenemos en castellano. Luego la noticia de la Universidad de Stanford, esta sí, newsstanford.edu, es la publicación que indica cómo después de 100 años de la visita de Abdul-Bahá se ha logrado recopilar una gran cantidad de 1000 volúmenes de publicaciones sobre la fe bahá'í. Luego también en el punto 7 hay un sitio que encontré de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'í de Estados Unidos, dedicado al centenario de la ascensión de Abdul-Bahá, en donde también se cita datos importantes sobre su visita a Palo Alto. Luego el primer video que hemos visto, que ha sido un extracto de 30 segundos, viendo al maestro cómo se dirigía al público. En realidad hice una edición extraída de un video de 8 minutos que se encuentra en YouTube. Y luego tenemos ahora otro video que es público también, que se hizo hace un tiempo, y que consta sobre la maqueta virtual, el diseño de lo que va a ser el santuario del maestro Abdul-Bahá. Y justamente con ese video deseo finalizar
esta presentación. Muchas gracias, amigos, amigas, por su amable atención. Un gran aplauso para nuestro querido Martín Mancilla, maravilloso, muy lindo. Un lujo, muchísimas gracias. Amigos queridos, los micrófonos están abiertos para consultas, comentarios, para expresar sus sentimientos sobre esta maravillosa charla, por favor. Me gustó esa parte donde dice que todos quedaron abrumados con tantos aplausos. Esa parte me gustó. Así es. 2000 personas que aplaudieron al unísono, que hicieron retumbar el auditorio. ¿Me permite? Gracias. Muchas gracias. ¿Me permite? Adelante. Sí, Sí, y adelante. después Carlitos. Ya. Ciertamente agradecer la calidad de la presentación. Cuando me refiero a la calidad, obviamente está el mensaje tal cual como el maestro lo dijo. Eso es maravilloso, pero la forma en que usted lo fue presentando y animando, sin duda le da un realce muy particular. Uno no pierde la atención, está siempre focalizado en ese discurso, así que agradezco mucho esa forma de compartir este aprendizaje. Ahora, respecto al discurso mismo del maestro, sin duda cuando uno vuelve a escuchar esto, se da cuenta la elocuencia, o sea, realmente es lo contemporáneo a la época, la capacidad para ponerse en las circunstancias y en el escenario con las palabras absolutamente adecuadas a ese ámbito universitario. O sea, les habla directamente sobre algo que ellos están imbuidos, como es la ciencia, la investigación. Entonces, esos discursos que parten de lo que ese público, no sé si se necesita escuchar o está más preparado para escuchar porque sintoniza más con lo que ellos estudian, hacen, enseñan, ¿no? Entonces, esa cualidad virtuosa dentro de las miles de cualidades virtuosas, a mí siempre me sorprende porque es el momento preciso, en el escenario preciso, el tema que él elige es absolutamente coherente con lo que ese público uno espera que esté interesado. Entonces,
realmente fascinante. De nuevo, como digo, muchas gracias por la forma, ¿no? Muy agradable. Gracias, muy amable, María Elena, muy gentil. Carlitos. Sí, no, bueno, gracias al amigo Martín por esa visión, por el tema de nuestro amado maestro. Y cuando usted estaba exponiendo, yo anoté en una parte acá de que, porque uno dentro de su entorno conversa de muchas manifestaciones. Y de entre ese entorno hay amigos que son budistas. Cuando conversamos esas partes, entonces ellos conversan de la reencarnación. ¿Ah? Ese es digamos, su centro. Entonces, cuando conversamos con la visión Bahá'í, se produce una que sí, que no, ahí se produce cada uno defiende o no defiende, sino que lo que dice cada uno de los maestros. Entonces, hay una parte que uno dice, cuando tú dijiste en una parte, todas las cosas están contenidas en todas las cosas. Y con esa frase yo me acordé de este amigo budista. Entonces, cuando dije, todas las cosas están contenidas entre las cosas, es primordial que el mineral, o sea, nuestro cuerpo vuelve al estado mineral, como cuerpo físico. ¿Ah? Eso no lo podemos nosotros negar, porque así sucede. No importa en qué se transforme en tierra o lo incineren, en distintas culturas hay distintas formas de llevar a los cuerpos de sus familiares, ¿no es cierto? Pero sí vuelve nuevamente a la tierra. Entonces, por eso la pregunta es, los amigos budistas creen que realmente hay una reencarnación del cuerpo en otro cuerpo. ¿Ah? Y por eso por eso se está haciendo mención de esto. ¿Qué visión tiene o qué visión tiene el Secta Bahá'í sobre si realmente nuestra alma se reencarna en otro cuerpo? Me gustaría que si tú puedes, digamos, analizar un poco ese tema de respecto dentro de la fe Bahá'í, qué es lo que dice la fe Bahá'í respecto a ese tema. Muy interesante, estimado Carlos, gracias. Y efectivamente, pues la sabiduría del maestro era tal que de una manera tan didáctica explicaba aspectos, temas tan confusos para la humanidad en general, pero él aclara todo. Y por los escritos del mismo sabemos que, contestación a unas preguntas, el maestro habla de que la reencarnación no existe como tal, ¿no? Y es lógico porque en realidad el ciclo de evolución del ser humano, el proceso de evolución, no puede limitarse a este mundo material. Si el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, entonces el cuerpo, cuando deja de existir físicamente, se convierte en polvo. Y ese polvo vuelve a la tierra. Se desintegra el ser humano, ¿no? Al cabo de un tiempo, el cuerpo se vuelve esqueleto, el esqueleto todo se descompone y llegamos a ser polvo, ¿no? Y ese polvo vuelve a la tierra. Pero sabemos muy bien que el alma se libera de este encierro temporal que ha tenido en el cuerpo, ¿no? Y esta jaula libera el ave, que es el alma, y continúa su desarrollo espiritual en los mundos de Dios, que son infinitos, son distintos grados. Entonces ya no se limita aquí a nada, ¿no? Entonces hay muchas corrientes, pues, en Oriente, en la India, supersticiosas, y con interpretaciones del ser humano, común y corriente, que ha dado una manera de interpretar las enseñanzas de los profetas. Como cuando Krishna dijo, yo vengo de época en época,
¿no? Entonces ellos pensaban pues, que se iba a reencarnar nuevamente, pero no es el mismo Krishna, es otro, ¿no? Cuando Buda dijo, volveré como el Buda de la Maitreya de la Fraternidad Universal, no es que el mismo Buda con el mismo rostro va a volver, sino ya sabemos nosotros que esa profecía budista se refiere a Baha'u'lláh, que justamente es la manifestación de Dios que tiene como eje central la fraternidad, la unidad mundial. Entonces, realmente pues el maestro ha explicado de una manera tan prolija, sencilla e indudablemente inteligente y espiritual que no deja mayor duda, ¿no?, sobre toda su sabiduría. Gracias, Carlos. Una más. Adelante, adelante, hay que aprovechar. Cuando uno ve lo que tú dijiste muy bien, todos los maestros divinos enviados por nuestro Dios, hoy día uno ve, cuando lee a Abdu'l-Bahá y lo que tú planteaste en esta exposición, cómo habla de la ciencia con una sencillez tan básica que no quepa duda de que lo que está diciendo lo desloca a uno, sino que lo dice con tanta certeza, con tanta humildad y tan profundo, con palabras tan sencillas, que todo el mundo las capta y no hay diferencia. Y eso solamente lo hacen los maestros divinos, porque tienen ese conocimiento, como muy bien nosotros los conocemos, ese conocimiento que es emanado a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que hablaba el maestro era, como decía la amiga, de que realmente no hay duda cuando uno tiene una mente de cualquier nivel y lo escucha a ellos y se sorprende por su sabiduría, y hoy día habla de la ciencia de una manera tan que todo el mundo la puede entender, la puede comprender. ¿Puedes tú analizar un poquito más eso, por favor? Bueno, claro, el maestro habla incluso en otros escritos que la ciencia es el primer efluvio o emanación de Dios hacia el hombre. Entonces, Dios nos ha provisto de un intelecto, de una mente tan prodigiosa que nos permite dominar las leyes de la naturaleza, ¿no? El ser humano no puede volar, pero sin embargo su intelecto le permite crear aviones que le permiten volar. De igual forma, no puede vivir bajo el agua, pero la mente del ser humano ha construido submarinos y bases acuáticas que pueden navegar y convivir ahí durante buen tiempo. Algo que no puede hacer el animal, ni el vegetal, ni el mineral. Por lo tanto, el ser humano, con ese don que Dios le ha dado, que es el intelecto, es quien domina la naturaleza. Es el supremo dominante de la naturaleza, pero lo debe hacer para el bienestar y progreso de sus semejantes, y no para la opresión, para el conflicto, para la guerra. Por eso que en esta charla también el maestro muy sabiamente habla de que los hombres luchan por la tierra de su tumba, ¿no? Porque acá en realidad vamos a quedarnos, ¿no? Este es el cementerio de los cuerpos muertos. Entonces, las guerras no tienen sentido porque suelen ser pues luchas estériles de codicia y posición de tierra. La tierra que va a ser la sepultura del ser humano. Entonces, no hay razón de ser. Y por lo tanto, más bien, todo está en perfecta, debe estar en perfecta armonía. El sol con la naturaleza, todo debe estar debidamente equilibrado. Pero la discordia, el conflicto, en todo nivel, puede generar una convulsión total.
Por eso Abdul Bahá también anunció y previno la llegada de la Primera Guerra Mundial muchos años atrás, a fin de motivar, llevar a la reflexión a la humanidad que no llegue a ese nivel de exterminio y de crueldad con su propio ser, con su propia especie. Entonces es muy bello, muy apasionante, y muy grande y vasto el conocimiento, ¿no?, de las enseñanzas de Bahá. Pedrito, María Elena había levantado la mano y de ahí posteriormente tú. ¿Qué te parece, Pedrito? Ya, Sí, ok. un comentario y eso es una pregunta. Tal como acaba de decir, él previó y preparó también al mundo frente al anuncio de esta guerra, ¿no? Entonces lo que le quería preguntar es si, como él estuvo ahí en 1912, a poco después parte esta guerra mundial, hay también publicaciones en esos mismos diarios relacionando lo que él habló en esas hermosas conferencias respecto a lo que significa la guerra y digamos enlazando, hoy, hace 2 años atrás vino, nos habló de esto y mire lo que pasó. O sea, si hay un punto como reflexivo periodístico respecto a la guerra, recordando sus conferencias. Eso por un lado. Y lo segundo que quería comentar es que fue tal esa recepción en Estados Unidos y Canadá que vemos que a poco andar las primeras cartas que el maestro escribe precisamente a Canadá, a Estados Unidos, y de ahí tenemos las tablas del Plan Divino, que son maravillosas. Entonces, la receptividad que hubo ahí tiene que haber sido, pero gigantesca, gigantesca. Eso. Sí, muy cierto, gracias Marilena. Y efectivamente el maestro hizo muchos anuncios, entre ellos allá mismo en la Universidad de Stanford sobre la guerra. Y varios diarios después publicaron que Abdul Bahá había indicado que Europa bastaba una chispa nomás para incendiar toda Europa, ¿no? Entonces han habido muchas publicaciones y también el mensaje de la visita de Abdul Bahá a Europa y a Norteamérica contribuyó a que se incrementara, creciera en cientos de miles la cantidad de creyentes en la fe Bahá'í. Es decir, Abdul Bahá, luego de haber sido liberado de la prisión de Acre, emprendió viajes a Egipto, ¿no?, y a Occidente, Europa y Norteamérica para difundir el mensaje de Baha'u'lláh. Y él ha dado, pues, cientos de conferencias en asociaciones diversas, empezando por iglesias, mezquitas, sinagogas, asociaciones teosóficas, filosóficas, universidades, no solamente Stanford, también en Estados Unidos tuvo la Universidad de Columbia, y entre otras, muchas más, reuniones y eventos, ¿no? Entonces, realmente la obra de Abdul Bahá ha sido vasta y en Estados Unidos, pues, él tuvo una esperanza muy especial, ¿no? Por eso cuando vio la Estatua de la Libertad al llegar, decía pues que representaba justamente la libertad, y abrió los brazos y colocó la primera piedra del primer templo de Occidente, diciendo luego eso ya está construido, ya lo había declarado, y así fue. Y esa visita de Abdul Bahá a Estados Unidos trajo pues una serie de nuevos creyentes, de miles de creyentes que después se convirtieron en pioneros, y muchos de esos pioneros llegaron acá a Sudamérica. Y nosotros en estos momentos somos bahá'ís de Chile, de Perú, de Europa, gracias a justamente la herencia de esos pioneros que vinieron por esta parte del continente sudamericano para enseñar el mensaje de Baha'u'lláh, y que venían pues justamente de esa herencia de los creyentes de la época
en que Abdul Bahá visitó los Estados Unidos y Europa. Pedrito. Ya, Sí. gracias, Víctor. Sí, en verdad todo esto es grandioso, ¿cierto? No repitiendo lo mismo, naturalmente, ya sabemos que gracias a Abdul Bahá, ¿cierto? Que ya en el ocaso de su vida, él, pues, con 68 años, se levantó a proclamar el mensaje de su padre fuera de Israel, ¿cierto? Y que ya está establecida en Irán también y algunos países cercanos en el Medio Oriente. Pero ahí él se levantó, ¿cierto? Como se mencionó bien, a Egipto, por Europa y a Estados Unidos. Pues, y gracias a todo ese trabajo, ese viaje de él, de casi 3 años, ¿cierto? Ha pasado todo lo que conocemos nosotros, ¿cierto? Con Choque Fendi después y todo hasta llegar al momento actual, hasta este año, parece, hasta este año 21. ¿Ya? Recuerdo la visita a Londres, ¿ya? Cuando tu primera charla en Londres, para cuando llegó, habló Abdul Bahá de que en ese tiempo era el tiempo de poner los cimientos, establecer una base firme para la fe, para el futuro. Y pucha que se hizo, pues, se concretó esa esperanza de Abdul Bahá, que se establecieran en ese tiempo los cimientos. Y ahí tenemos ahora. Entonces, este año 21 hemos visto cómo hemos estado, gracias a los medios de comunicación, ¿cierto? Hemos estado comunicados, la pandemia nos ha dejado aislados un poco personalmente, las cosas presenciales, pero por otro lado tenemos la bendición de estar en esta misma reunión con el señor Mancilla y otros amigos de diferentes partes. Y cada vez uno queda más asombrado, ¿cierto?, de nuestra fe, de Abdul Bahá, Bahá'u'lláh, de las enseñanzas. Siempre estamos aprendiendo, siempre. Para estos días actuales, ahora quiero compartir con ustedes 2 cositas y termino nomás, que ustedes ya seguramente también ya recibieron en sus comunidades, que son los 2 mensajes de esta semana de la Casa Universal de Justicia. Uno es el día 25 de noviembre, es otro el día de la Alianza. Aquí cortito voy a compartir la primera parte. Dice: a los amigos reunidos en la Tierra Santa para conmemorar el centenario de la ascensión de Abdul Bahá. Nuestros corazones se llenan de asombro al reflexionar sobre la trascendencia de esta memorable ocasión. El término de 100 años desde el fallecimiento de Abdul Bahá, 100 años desde el inicio de la edad formativa de la dispensación Bahá'í, y 100 años desde que la fe de Bahá'u'lláh fuera encomendada a su orden administrativo, cuyas instituciones representan ustedes aquí. Cuán maravillosa es su alianza, mediante la cual este sistema único y maravilloso ha sido establecido en sus naciones y se han puesto en funcionamiento sus procesos. Inclinamos nuestras cabezas en agradecimiento a Bahá'u'lláh, pues a pesar de los numerosos y serios obstáculos de un mundo en turbulencia, él ha abierto las puertas y ha facilitado los medios para que ustedes, incluidos por primera vez los representantes de los consejos regionales Bahá'í, puedan estar presentes en estos días que conmueven el alma. Y en la primera parte del segundo mensaje, creo que fue de ayer o de antes de ayer, dice así: con ocasión de la conmemoración del centenario, un homenaje, un tributo de la Casa Universal de Justicia a Abdul Bahá. Ha transcurrido un siglo desde que el noble espíritu de Abdul Bahá ascendió a su morada eterna. Su nacimiento había coincidido con la alborada de la edad heroica de la fe, y su fallecimiento señaló el ocaso de su última época. No puede imaginarse una demostración más clara de cómo él personificó la fuerza de la unidad que el panorama de su funeral, en el que una inmensa multitud de dolientes de todas las creencias de esta tierra se unieron para lamentar su pérdida compartida. En su época, muchos de los amigos que abrazaron la fe asimilaron el espíritu de las enseñanzas divinas simplemente observándolo a él. Todavía hoy, si deseamos alinear nuestras vidas con ese mismo espíritu, buscamos el ejemplo fijado por el Maestro, cuyas palabras y acciones reflejaban el brillo de la luz que resplandecía de la revelación de Bahá'u'lláh. Y en otro trozo ya se dirige a la Casa Universal de Justicia, dice: a mis queridos colaboradores, los hemos convocado aquí, no solo para honrar la memoria de Abdul Bahá y recordar sus tribulaciones y sus triunfos, sino también para que con nosotros se consagren de nuevo con las comunidades a las que representan, a servir encarecidamente a la causa que él
a la causa que él dedicó su existencia misma. En la parte final dice: por lo tanto, oh amigos leales, os incumbe a todos sumaros a Abdu'l-Bahá en abnegación y servicio a la causa de Dios, y en servidumbre a su umbral divino. Si recibís ayuda para alcanzar esta bendición suprema, en poco tiempo el mundo entero será beneficiario de los radiantes esplendores de Dios, y la tan deseada unicidad de la humanidad será revelada con suma belleza y encanto en el corazón mismo del mundo. Este es el más caro deseo de Abdu'l-Bahá. Este es el mayor anhelo de los que son leales. La gloria de las glorias sean con vosotros. Firmado Casa Universal de Justicia. Gracias, amigos. Eso. Gracias, Pedrito. ¿Me podría salir del tema para saludar a Majo, que está calladito? No, sigue calladito. No, ahí está. Mahbub. Sí, Allahu Majo. Akbar, Mahbub. Yayani. Saludos para todos. Muchas gracias, Don Martín. Linda su presentación. Muy Muchas amable. gracias. Gracias. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta, algún alcance para que sigamos compartiendo en esta maravillosa tarde? Una observación que a mí me llama la atención cuando uno ve estos videos donde hay películas de esa época, ¿no? Muchos niños, muchos niñitos que son acompañados con sus madres y sus padres cuando el maestro visita las comunidades. Eso me ha gustado mucho. Es como una integración completa de la familia en sus visitas, ¿ya? Y mucha mujer encuentro. Entonces la pregunta va, en todos estos distintos escenarios que él estuvo, yo supongo que por esa época, como las mujeres tenían muy poca participación en asuntos de esta naturaleza, en esos auditorios, por ejemplo, el de la universidad, se me ocurre que tiene que haber habido así un porcentaje ínfimo de académicos, estudiantes, investigadores femeninos. En las instituciones, por ejemplo, teosóficas, generalmente eran casi puros hombres. Entonces, donde yo me imagino que a lo mejor hubo bastante representación es en comunidades religiosas propiamente de mujeres, de monjas, pero no tengo conocimiento si él estuvo en alguna de esas comunidades de la época, u otro grupo de señoras artistas, más que nada, ¿no? Había muchas mujeres dedicadas al arte o a la música, que a lo mejor él hubiera tenido no él, sino que ellas, esa oportunidad de escucharlos directamente en alguna conferencia. ¿Usted sabe de eso? No tan detalladamente, pero lo que sí he visto es que el maestro también se preocupaba mucho por hablar de la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer. Entonces también tuvo una gran reunión con una asamblea de mujeres sufragistas, porque acuérdense que hace muchos años atrás las mujeres estaban privadas de ejercer el voto en las elecciones. Se decía que no tenían el derecho porque ellas no luchaban por la patria, no como los hombres que iban a la guerra y tenían la fuerza, pero eso después fue abolido y se le dio a la mujer el debido derecho. Y el maestro habló mucho sobre eso ante multitudes de organizaciones.
como también su mensaje en contra del racismo, ¿no? Y promovió mucho la integración racial en la comunidad bahá'í. Claro. Entonces, en Estados Unidos, que en ese entonces era un país sumamente racista, donde había mucha discriminación hacia las personas de la raza negra, hacia orientales también, de China, Oriente, de Japón, en fin, ¿no? Entonces, había mucha discriminación y más bien Abdul Bahá integraba a todas las razas en sus reuniones y pedía como requisito incluso que vayan personas de color a su reunión, ¿no? Y hay varios casos también en donde incluso sentó a su lado a un Bahá'í de la raza negra y en ese momento pues los negros no se visitan con los blancos ni los blancos con los negros y todo era un separatismo absurdo, discriminatorio muy fuerte. Y Abdul Bahá rompió todo eso y puso una nueva manera de convivencia, demostrando que la fe Bahá'í, la comunidad Bahá'í, pues, es un modelo de humanidad a seguir, en donde estamos unidos, libres de todo prejuicio racial, económico, de género, de posición social, cultural, porque todos somos iguales ante Dios. Entonces, sí, el maestro tenía una activa participación en distintos foros y reuniones, sobre todo en defensa de las minorías, que él promovía acá. Ahora, yendo a la actualidad, me doy cuenta, no solamente en nuestras actividades, sino también en otras reuniones que he podido participar del Consejo Interreligioso del Perú, donde nos reunimos representantes de comunidades de fe de las diferentes creencias. La mayoría de interesados, de participantes, siempre son más damas. Siempre son más damas que tienen una especial sensibilidad sobre el tema espiritual. Y los hombres más bien a veces somos minoría. Entonces, por ejemplo, en estos momentos somos 10 y creo que estamos 5-5. 5 varones, 5 damas. Felizmente. Mitad, mitad. Hay equidad, sí. Pero he visto otras reuniones en donde hay más mujeres que hombres, que son más, ¿no?, receptivas, interesadas, impulsoras de las actividades espirituales. Qué importante lo que acabas de decir tú, porque de acuerdo al tema que tú planteaste, dices, en una parte decía de que la soberanía de la ciencia es sin fin. ¿Ah? Los logros de la ciencia son eternos. Así es. Lo saca al hombre de esos rincones de la oscuridad. Y tú acabas de recién diciendo que en las otras partes donde tú participas es un fenómeno de ciencia que se habló de la importancia de la mujer en América del Norte y cómo difundieron la fe en toda nuestra América. Fue la mujer. Y aquí donde ve uno dice, Abdul Bahá habló más de la ciencia, la hizo entender la ciencia. Pero la mujer tiene esa parte que él los dice de que la ciencia, la mujer tiene ese don de dar a luz, claro, que la tiene el hombre. Y eso la hace ser más espiritual, o sea, no espiritual, sino que la hace tener una mejor percepción de las cosas, por lo que ella es generadora de vida. Pero el hombre es más, digamos, no es que tenga el don del don de la ciencia, pero él va más enfocado para allá. Y por eso seguramente tú dices, no sé si, cómo lo ves tú en las reuniones que tú participas en tu país, ves de que hay más gente que participa en la parte espiritual que el hombre. El hombre
puede ser una beta de que por lo que acabo de la presentación que tú hiciste, porque viste varias, son que la ciencia es sin fin. ¿Cómo lo saca? El poder que tiene la ciencia. Dentro de los principios, la fe Bahá'í dice también hay un principio, la armonía entre la ciencia y la religión. Entonces, a lo mejor ahí no sé, nos faltará algo que como Bahá'í descubrir, que podríamos ir entrando por ahí con esas mentes que son tan iluminadas con la parte científica que no perciben lo que es el mundo espiritual. Sí, yo pienso que estamos en un momento en donde hay un gran desafío y felizmente la mujer está emergiendo en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido hasta hace poco acá en el Perú una primera mujer ministra de Defensa. Después, la primera ministra en estos momentos de acá es mujer, la premier. La presidenta del Congreso es mujer, ¿no? La primera vicepresidenta de la República también es mujer. Pero le diré que en el gobierno de Francisco Sagasti, que terminó hace muy poco, terminó en julio, el gabinete, la mitad eran mujeres. Y eso realmente pues lleva a la realidad, a la práctica, el necesario equilibrio en todos los niveles de la sociedad por parte de la participación de la mujer, que tiene unos atributos distintos a los del hombre. Y ambos nos complementamos, ¿no? Pero es el momento en que la mujer pueda liderar más los asuntos relevantes, importantes de la sociedad, porque por su natural sensibilidad, yo creo que cuanto más mujeres sean líderes de las naciones, las guerras van a disminuir y la paz mundial va a llegar más pronto. Porque hasta el momento, pues, si damos una mirada, ¿no?, a la historia universal, pues es una historia llena de batallas, de guerras, y de reyes, todos hombres. Todos los que han dirigido los conflictos, hombres. ¿No? Y sin embargo, también hay una estadística reciente que se mostró hace unos meses, que esta crisis de la pandemia que hemos vivido, casi 2 años, ha sido mejor gerenciada, liderada por gobernantes mujeres del mundo. Entonces, tanto ministras, tanto presidentas, tanto primeras ministras, tanto funcionarias, mujeres, que han tomado decisiones, han manejado mejor la protección y el enfrentamiento hacia la pandemia. Entonces, esto es ni más ni menos que el cumplimiento progresivo de las enseñanzas de Baha'u'lláh, y que fueron difundidas y, digamos, pues, interpretadas de una manera más cercana por parte de su hijo Abdul Baha. Sí, Rudita, tiene la mano levantada. Rudita. Quizás no has encendido tu micrófono. Sí. No más para comentar esa parte última que estaban comentando los amigos Carlos y el señor Mantilla, respecto, ¿no?, a esa parte complementaria. Tenemos el ejemplo del ave, ¿no?, con sus alas, ¿no? Claro. Con sus alas, donde una es el hombre y la otra es la mujer, y la mujer es el complemento, ¿no? Porque la mujer, ella ha sido creada y dotada con capacidades, con cualidades, con percepciones, intuiciones propias de su propio rol de mujer, ¿no? Porque ella es creada con el fin de ser madre, ¿no? Entonces ella es quien va a estar en contacto directo con los niños, y ella va a ser responsable desde que el niño nace
él está en contacto con la madre y ella es la responsable de desarrollar esa parte espiritual, moral en los niños, ¿no? Es la parte afectiva de ese componente del ser que es la parte emocional, afectiva del ser humano. Ella es la encargada, ¿no? Entonces, por eso es que ella tiene otras percepciones, otras intuiciones, otras características propias de la mujer, propia de ser madre. Entonces, que se complementa con el hombre para que los dos sean, como dice, esa ave, ¿no? Es completo, un ser completo para poder llevar a cabo el trabajo, ¿no? El trabajo de sus roles como padres, como madres, que ellos tienen que asumir, ¿no? Frente a el hogar, la familia, se complementan, ¿no? Como la mujer mayormente, bueno, hoy en día sucede más que sale a trabajar, el hombre, de hecho, ¿no? Sale al trabajo, la mujer, hay madres que se quedan en el hogar atendiendo a los hijos, otras madres van al trabajo, ¿no? Y es pues, ¿cómo diríamos? Bueno, es una tarea en la mujer que también hace roles, ¿no? De ir a trabajar a la calle. Ahora, como digo, se ve más, ¿no? Pero siempre, siempre es la que más está en contacto con la parte afectiva de los hijos, la parte emocional, la más responsable, ¿no? Diría sí, por eso es que ella tiene otras capacidades, otras percepciones, ¿no? Otras cualidades, diríamos. Le queremos dar la bienvenida a Fuad. Oh, ahora llegaron. ¿Dónde está Fuad? Por ahí. Por ahí está escondido. Por ahí está. ¿Dónde está Fuad? Estoy en el mundo oculto, en el mundo Ya. invisible. En el misticismo. Estás ocultamente oculto. Si alguien me define el misticismo, le doy mi bendición. Oh, Ah, no lo defino. Mari ¿Qué tal, Carmen. queridos amigos? Saludos. Perdón, Juan. Saludos, queridos amigos. hola. Saludos. Tanto tiempo. Bueno, el tiempo no existe. Es una sucesión de sucesos que transcurren durante unos sucesos. Es verdad también. Mari Carmen, hiciste señal, a lo mejor quieres hacer alguna consulta. Pero con micrófono, por favor. No, ¿me permite? Sí, algo interesante que estaba hablando de las mujeres, ¿cierto? De los hombres, y regresando al maestro. Ya, anteayer estábamos conversando acá en la reunión que tuvimos en Labranza sobre los hijos del maestro, hijas, y nos dimos cuenta de que él tuvo también hijos varones, pero fallecieron cuando siendo bebés. Al final el maestro quedó con 5 hijas, que eran todas mujeres. Ya tuvo 5 hijas mujeres, más la esposa. Así que eso me recordé este momento. ¿Ya? Y claro, pues, como sabemos, vemos que en su viaje en Estados Unidos especialmente fue muy cuidadoso el maestro, ¿cierto? Él era él, pues él tenía esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de poder transmitir y hablar con todo tipo de personas, con mujeres, con hombres, con niños, ¿cierto? En distintas clases sociales, de distintas formas intelectuales, menos intelectuales. Él tenía la palabra justa, lo que la persona deseaba, necesitaba, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres, claro, él siempre fue cuidadoso y quiso que estuvieran presentes, como mencionó el señor Mancilla, él habló con grupos de mujeres que se había formado en Estados Unidos, una asociación de las mujeres sufragistas, y él mencionó al maestro ahí sobre ese tema, de que en el futuro iba a cambiar, tenía que cambiar la situación.
y que la mujer tenía que poco a poco ir ganando terreno y lograr su verdadera posición en el mundo, ¿ya? Y esa va a ser una señal, como ya se mencionó, cuando ya ha ganado mucho terreno, gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a Tajiré, que es considerada la primera mujer, ¿cierto? Emancipadora de la mujer, cuando se sacó el velo ahí en el Fuerte Tabarcí, ¿cierto? Y eso fue tremendo, tremendo, un rompimiento de época y entrada a otra época. Y en el caso de las mujeres es considerada eso. Entonces ya ha ganado mucho terreno ahora, pero aún falta, porque hay una cita Bahá'í, parece, hay una escritura que cuando se logre en su plenitud, logre la mujer esa posición junto al hombre, ¿ya? Porque ambos son un complemento, como mencionó bien ahí la hermana de Perú, de que el mundo es como un pájaro, dos alas, una la mujer, el otro el hombre. Bueno, entonces logrando esa plenitud plena la mujer es una señal de que va a llegar el tiempo de la unidad del mundo y de la paz universal. Eso, gracias. Una de esas mujeres también que tenemos, acaba de mencionar el amigo Jorge, ¿no? Era Tahereh y también Bajiji Hanum, ¿no? Ella cumplió cuando Abdul Baha viajó a Norteamérica, cuando salió de viaje, y también cuando Choy Effendi iba a asumir toda la responsabilidad del nuevo orden mundial, el sistema administrativo, ¿no? Era el responsable, pero antes él tuvo que ir y viajar porque para él fue una noticia así demasiado sorprendente, ¿no? Que de la responsabilidad que él iba a adquirir, y entonces él viajó a Suiza ¿no? Para meditar, para descansar, ¿no? Y luego venir y retomar, y quien quedó a cargo fue Bajiji Hanum. Y siempre estuvo ella al lado de Choy Effendi, ¿no? Y de su hermano Abdul Baha. Entonces ella también fue una gran figura dentro de la fe, ¿no? En las dispensaciones de Abdul Baha y Choy Effendi. Sí, indudablemente, indudablemente. Muchas mujeres Bahá'í claro, indudablemente. Ahora sí, Mari Carmen, por favor. Oh, ¿por qué no te escuchamos? No te escuchamos, Mari Carmen. A lo mejor no tiene volumen tu computador. No. No. Quizás si sales y vuelves a entrar. No. Sí, bien, Mari Carmen. Con señas no entendemos. Esperamos, Mari Carmen, ¿hay alguna otra consulta, algún aporte? ¿Ah? ¿Dime? Sí, yo quería, es que estaba reflexionando, nosotros conocemos mucho a Abdul Baha como nuestro ejemplo perfecto, analizamos sus enseñanzas, lo que él escribió, esta misma charla, sus discursos, pero quizás no tenemos tanta conciencia de lo que él significó para la humanidad en la parte más pública. Y eso quedó reflejado, como decía Pedro en la carta, en su funeral, que fue tan transversal. Él fue mucho más influyente en la sociedad de lo que nosotros quizás tenemos conciencia, porque siempre analizamos sus escritos, sus discursos, pero quizás pocas veces nos hemos centrado en lo que él significó para la opinión pública de su época, y eso es sumamente importante también nosotros tener conciencia de su importancia, de su valor.
Mari Carmen, bienvenida. Pero qué horror. No, tampoco. Oh, No quiere entrar Mari Carmen. no, si está ahí. Está ahí, pero el Está ahí. computador. Está como Fuad, oculta. ¿Puedo? Exacto. Sí, Juan, Juan. adelante. Adelante. Como dijo Pero Emma, te queremos pues ver, sí. Fuad. O entre al tiro. Ah, mira lo que dijo Pedro. Te queremos ver, Fuad. ¿queréis verme? Sí, Pero luego no os arrepentiréis de mi belleza. Podemos quedar impactados. Sí, O cambiaste el rostro, el hombre sin rostro. el hombre sin... ¿Sí? Quería, Ahí está. retomando Gracias, hermano. la conversación que acaba de pronunciar Emma, referente al funeral extinto funeral maravilloso, Del Abdul-Bahá. donde se congregaron Sí, cristianos, drusos, claro. musulmanes, sunitas, chiitas, armenios, todas las grandes religiones tuvieron lugar. Fue un día de encuentro de todas las religiones que aunó Abdul-Bahá con su lastimosa ascensión. Pero fue una oportunidad grande para poder conciliar las distintas religiones bajo una misma fe, bajo un mismo estandarte. A partir de ahí, como sabemos todos, lamentablemente y dolorosamente se dividió en una guerra fratricida entre palestinos e israelíes. Todo fue una tormenta que sacudió esa tierra tan sagrada. Realmente fue una oportunidad perdida para aquellas denominaciones religiosas que hubieran sido unidas bajo la fe de Bahá'u'lláh y hubiera comenzado una época próspera para esa zona de Oriente Sí. tan dolorosa que sufrió durante 6.000 años guerras fratricidas entre las religiones. Gracias, Fuad. Mari Carmen. No sé si me oye ahora o... Ahora sí, Ahora sí. bravo. Qué bueno. Por fin, a lo mejor el ordenador que estaba pisando algún cable que se ha ido por debajo o algo. Y pues bueno, yo creo que de la conferencia lo que nos de Abdul-Bahá, cuando él dice lo de la unidad, bueno, es que no, sí, la unidad y la paz es lo que yo creo lo más fundamental, que es además uno de los principios fundamentales de la fe Bahá'í. Y en ese momento, en el 1912, cuando ya estaba todo en Europa tan movido, porque claro, la Primera Guerra Mundial no vino así de golpe, se fue preparando poco a poco y ya quiero decir, el ambiente estaba enrarecido, también en Norteamérica también si tomaban parte o no tomaban parte, quiero decir que fue súper importante y creo que lo que más les impactó, una persona que llegó hablándoles de paz y de unidad en la religión. Y luego también teniendo en cuenta los Estados Unidos ¿Puedes comprar pan? que hay tantas religiones, tantas sectas, religiones, credos, bueno, también creo que eso también fue muy importante y muy positivo de la forma que les impactó. También resaltaría pues cómo lo conocían ya, o sea que no lo estaban esperando. No. Y luego pero bueno, lo que yo quería resaltar sobre todo fue eso que también me ha impactado a mí, aunque ya lo sabía, lo de la paz y la unidad. Que me parece que
que es lo que más aporta la fe Bahá'í, una de las cosas que más aporta, la unión de, y que yo lo tengo muy presente, que es lo que más me ha impactado de la fe Bahá'í, y no se me va de la cabeza. Bueno, yo le estoy haciendo ahora como una pequeña confesión, pero que creo que es sumamente importante el tener en cuenta ese aspecto y la trascendencia que tiene. Y cómo, para que se dé esa unión, cómo nos tenemos que respetar. Cómo todos tenemos que respetar, porque las otras religiones, porque como dice Bahá'u'lláh, si es que todas van a parar a lo mismo. Y que eso lo uniría cuando él dice el no juzgar. Lo importante que dice Bahá'u'lláh, que es otro de los preceptos que dice de no juzgar, que también lo tengo muy presente desde que lo he conocido. Digamos como que se me ha... aquí en mi cerebro se me ha como impreso, me explico, como una... Bueno, pues eso es lo que yo quería comunicar. Muchas gracias, Mari Carmen, muy amable. Qué bueno escuchar su voz. Y muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en este tema que hemos compartido. Y deseo agradecerle mucho a mi amigo Manuel y a nuestra amiga Emma, muy amables por la coordinación, la invitación y la Ay, perdón, Martín, que me ha gustado mucho tu conferencia. Darte las gracias por todos los detalles. De cuando me atrajo mucho lo de la conferencia, o sea, profundizar en la conferencia de Stanford. Y más, pues, todos los detalles del barco, de la Universidad Bordeaux, que ha sido Gracias. a mí son detalles que me parecen importantes y el ambiente y que te dan una idea. Que también me ha sorprendido muchísimo que en ese momento el que era el rector, creo que era el rector, o bueno, que estuviera tan al corriente, la bienvenida que le dieron, que luego la biblioteca que tienen ellos, también me ha sorprendido muchísimo. Bueno, que me ha gustado mucho el profundizar en todos esos aspectos de la conferencia, todos los detalles que tú nos has ido mostrando. Me alegro mucho, muchas gracias. He tratado un poquito de motivar con las imágenes que cada uno de ustedes se haya sentido que ha estado sentado ahí en ese ambiente, en una de las butacas, apreciando la dulce mirada del maestro Abdul Bahá'í, que siempre pues nos guía con su sabiduría. Mis amigos, me voy despidiendo porque tengo que continuar mis labores y muchas gracias por su amable invitación y su presencia. Alá Wafá. Alá Wafá, querido amigo, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao, alá Wafá. Chao, chao.